Y los datos que planteábamos ayer del Tribunal Superior de Justicia, un crecimiento de casi el 40% en las causas penales a niños, niñas y adolescentes en la provincia de Córdoba. Río Cuarto, Córdoba y Villa María aparecen como los lugares donde están la mayor cantidad de estas causas. Las preguntas del por qué pueden suceder circunstancias de estas características, por qué están creciendo los hechos delictivos protagonizados por niños, niñas, adolescentes, y el escenario social tan vulnerable, con casi un 60% de la niñez en la pobreza. Pero vamos a recordar algunos datos, Mechi, que nos van a ayudar a interpretar el análisis de un tema que nos preocupa y mucho. A ver. Bueno, como lo decías, aumentaron los casos de menores en el delito. En 2022 crecieron 37% causas penales a niños, niñas y adolescentes en Córdoba. 55% de las causas provienen de Córdoba capital. Luego le siguen las sedes de Río Cuarto y en tercer lugar Villa María. 86% de los implicados son varones, el 55% tenía menos de 16 años. La mitad de los jóvenes admitió consumir algún tipo de drogas. Bueno, esto que señalábamos, el consumo de drogas aparece tan fuertemente. Estamos hablando de niños, de niñas. Y aún así el consumo de drogas aparece fuertemente. Y esto es una interpelación ante los hechos gravísimos que desde hace años se vienen planteando de violencia, de muerte, en el que a veces son jovencitos las víctimas y también quienes accionan un arma. Y todas estas realidades que hablan de marginalidad, de vulnerabilidad. Bueno, ayer hablábamos también de lo que implica la desigualdad en la ciudad de Río Cuarto. Pero vamos a sumar a este análisis al ex juez de Cámara, el doctor Oscar Testa. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Un placer. Buenos días. Hola, buen día. Bueno, gracias por invitarnos. Siempre hemos planteado que aún en el crecimiento, la disminución, la participación de niños, niñas o adolescentes en la totalidad de los hechos, cuando se incluyen todos los grupos etarios, siempre es menor. Ahora, aquí hay una señal que nos tiene que llamar mucho la atención, ¿no? Un crecimiento de un 40% en un año, pues son datos oficiales, son los datos del propio tribunal, ¿no? Usted que ha estado tantos años ligado a la justicia, ¿qué mirada puede tener, doctor, de esto? Bien. Hay un par de cuestiones que analizar en este caso, como bien decís, Pablo. Son datos oficiales, estadísticas oficiales que derivan del ingreso de causas y las cantidad de menores involucrados en las mismas, concretamente en los casos en que han sido tratados dentro de las áreas específicas de penal juvenil. Este tipo de datos, antes que nada tenemos que ver un detalle, esconden una realidad, porque no todos los hechos protagonizados ni por mayores ni por menores quedan registrados precisamente porque se ha formulado una denuncia, se ha realizado una investigación o se han tomado algún tipo de medida respecto de los... Pueden ser más los casos, dice usted, doctor. Es que son más, son más, sí, claro. Son muchos más. ¿Y por qué no se denunciarían, por ejemplo? Bien, ¿Por qué no se accionarían? Hay dos cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta en este caso. Los delitos cometidos por menores normalmente son delitos menores, precisamente. Los que trascienden son aquellos casos, digamos, en los cuales la intervención policial y el esclarecimiento de los hechos se da en función del desconocimiento de quién ha sido el autor de determinados delitos y terminan siendo descubiertos estos menores. A ver, permítame un apartado, doctor, porque es muy interesante lo que usted dice. Por un lado, muchas veces no se denuncian porque son hechos menores, pero en otro caso se hace una investigación porque no se sabe que han sido niños o adolescentes los autores. Si lo supieran, ¿los descartarían esos casos? A eso iba. En los casos, por ejemplo, en casi todos los delitos, como bien dice el informe, son delitos contra la propiedad. Es decir, la gran mayoría de esos delitos, seguidos después por delitos contra las personas, muchos de veces en los cuales están involucrados también como víctimas otros menores de edad. En los casos de delitos contra la propiedad, en donde la víctima puede llegar a saber quién es el autor. Muchas veces son pequeñas raterías o hechos que se dan en contextos de marginalidad urbana, en la cual
forman parte de la famosa estructura de la lucha de pobres contra pobres, donde las denuncias no se formulan precisamente porque al saber que son menores de edad, la gente sabe o tiene por allí un prejuicio que yo creo que es más extremo que lo que la realidad indica, de que no le va a pasar absolutamente nada y que va a ser más los problemas que va a tener en movilizarse para ir a denunciar, para ir a la fiscalía, y que en definitiva será bastante difícil poder recuperar lo que le llevaron y entonces optan por no formular la denuncia. En el otro caso, también cuando se detecta que muy probablemente hayan sido menores, existe dentro del sistema unas formas tácitas de inducir a las víctimas a no llevar la denuncia hasta la policía, entre otras cosas porque eso genera un desgaste, genera disponibilidad de personal y de recursos escasos que tiene la policía en investigar casos que se sabe que no van a obtener resultado alguno en cuanto a la visión punitivista de la situación. Claro, pero es aún más grave entonces, como vos estás contando el hecho, ¿no? Todo este acontecimiento. Y además, como dice el informe, doctor, esto se agrava por el consumo de droga, que más de la mitad de los jóvenes admitió haber consumido droga, no tienen el secundario completo, o sea, hay como un montón de agravantes alrededor del hecho delictivo también, que muestran la realidad, ¿no? Si nos ponemos a analizar lo que refleja el informe del Tribunal Superior es la incidencia de los menores en el delito, en el mapa del delito concretamente, que de eso estamos tratando. Ahora, si vamos a analizar las causas que están motivando la aparición del delito y la que cada vez se incremente más el número de menores que están inmersos en estas situaciones delictivas, vamos a caer en que la descripción que estás haciendo es absolutamente cierta y cada una de ellas meritaría un análisis específico y tratar de apuntar a una solución determinada en cada uno de ellos. Tenemos que ver que está el discurso punitivista permanentemente circulando cada vez que ocurre una situación como esta, sea un caso llamativo en el cual han intervenido menores o cuando se dan a conocer registros de esta naturaleza. Una de las voces que más rápidamente aparecen es bajar la edad de punibilidad, que actualmente está, si son menores punibles de 16 a 18 años e inimputables de 16 para abajo. Lo quieren llevar a 15, lo quieren llevar a 14. Cárceles llenas de niños, ¿no? Como si esto pudiera dar una respuesta. Esto no va a dar respuesta absolutamente a nada. Ayer el doctor, la dirigente barrial y ex concejala Patricia Muñoz nos señalaba que ellos están observando a mucha gente en los barrios enriquecerse a través de la droga y que utilizan a los pibes sistemáticamente para la venta y también los captan a través del consumo y que no ven una respuesta de la justicia. Que no es un problema solo social, porque ellos tratan de lograr una intervención y hablan de que faltan lugares de recuperación, pero dicen, la justicia no hace nada. Sí, también ahí evidentemente que hay un detalle a ser tenido en cuenta. La cuestión es cuál es la respuesta adecuada que puede brindar la justicia en esos supuestos. Porque evidentemente hay una utilización de parte de la estructura de la venta de drogas, de la venta minorista concretamente, el narcomenudeo, en la utilización de los chicos. Y el narcomenudeo normalmente tiene una intervención activa respecto de los mayores de edad. Ahora, un menor de edad, en estos casos, normalmente son chicos. Los usan para vender también. Exactamente, muy chicos, en los cuales la situación resulta sumamente dificultosa para su resolución. Primero, no es un delito de una entidad tan extraordinario que amerite recluirlo al menor en un establecimiento como es Complejo Esperanza, que es prácticamente el único que tiene la provincia para poner donde poner chicos que tienen problemas con la ley penal y han cometido delitos realmente graves. Todos sabemos, ustedes lo saben también,
también porque lo dan a conocer cada vez que se genera un conflicto en Esperanza y los tenemos prácticamente todos los días, es decir, cuando no son conflictos internos, entre los propios internos, está el problema del personal, está el problema... desastroso. Exactamente. La otra alternativa... desastroso. Claro, la otra alternativa es que el chico vuelva con su contexto familiar. Si es normalmente en el narcomenudeo es el contexto familiar o los más allegados quienes están utilizando esos chicos para ese tipo de actividades. O sea, es sacarlo, llevarlo y volver a devolverlo otra vez al mismo medio en el cual están. Es decir, lo que tenemos que ver acá es que diagnósticos como este que estamos haciendo ahora o el que hizo el Poder Judicial no son difíciles de ver porque en definitiva terminan reflejando lo que es la percepción general de cada uno de nosotros. Y realmente las soluciones que se aportan, la única que existe es la de incrementar la punición a través de la reducción de la edad de imputabilidad, pero no se encuentra absolutamente ninguna que apunte realmente a el tema de la droga, el tema de los... No es la droga el único consumo problemático que hay, también hay consumo de alcohol, hay acceso a las armas, que ese es otro problema enorme, hay deserción escolar, hay falta de retención de parte del sistema escolar, hay una situación de violencia cada vez más dura dentro de los sectores de familias más vulnerables, en donde el conflicto interno, el conflicto social se traslada al ámbito familiar y desde allí el chico es una víctima más de todo este tipo de situaciones, como son las mujeres con el tema de violencia de género, etcétera. Y todo ese tipo de cuestiones se enuncia y no aparece absolutamente nada que realmente pueda hacer despertar la esperanza en una solución en este tipo de cuestiones. Doctor, queremos agradecerle muchísimo este análisis porque es imposible contextualizar los datos judiciales sin entender el escenario social en el que están nuestros niños, niñas y adolescentes y la dramática realidad que desde hace mucho tiempo nos viene dando señales de alerta y que hoy vemos dolorosamente en estos datos oficiales. Doctor, un abrazo, muchas gracias. No, gracias a usted por invitar. El ex juez de Cámara, el doctor Oscar Testa, y este planteo, ¿no? ¿Cómo utilizan en los barrios a los pibes para comercializar la droga, captándolos? Ayer lo dijo Patri Muñoz, y después se terminan enriqueciendo y ven cómo compran propiedades estos adultos, mientras los niños, niñas son víctimas de este sistema. Bueno, naturalmente hay muchísimos mensajes, se los vamos a leer a todos.